Después de tantos kilómetros, llegamos a la iglesia de Saint Michael, que es donde reposan los restos de John Bonzo Bonham, baterista excepcional de la banda Led Zeppelin. ¿Cómo murió realmente John Bonham? Una tragedia que no solo apagó su vida, sino que marcó el fin de una de las bandas más grandes del planeta. Pero antes de llegar a la tumba, hicimos un recorrido por el condado de Worcestershire. Pasamos por Redditch, el pueblo donde nació Bonham, y luego seguimos hasta su lugar de descanso, donde habían flores, cartas y algunas baquetas dejadas por fans, incluida la mía. El camino a la tumba es algo largo. Son más o menos 1 hora desde la ciudad de Birmingham, que es de donde estoy partiendo. John Bonham nació en Redditch en 1948, un pueblo del condado de Worcestershire, al oeste de Inglaterra, que hoy tiene un poco más de 80,000 habitantes. Su carrera musical empezó con las bandas Band of Joy y Crawling King Snakes, donde también formaba parte Robert Plant. Pero fueron los Yardbirds la pieza clave en el origen de Led Zeppelin. Tras su disolución en 1968, Jimmy Page, último guitarrista de los Yardbirds, decidió formar una nueva banda. Primero reclutó a Plant, y fue él quien le habló de Bonham. Así empezó a formarse el grupo que cambiaría la historia del rock. Fue en 1969 que se forma Led Zeppelin, y desde ahí se comprueba que Robert Plant no estaba equivocado al haber sugerido a John Bonham como baterista. Su estilo demoledor quedó grabado en muchas canciones de Led Zeppelin, como en Moby Dick del álbum Led Zeppelin II, donde su solo de batería es protagonista absoluto, en Immigrant Song de Led Zeppelin III, en el ritmo aplastante de When the Leaf Breaks de Led Zeppelin IV, en Kashmir de Physical Graffiti, en The Ocean de Houses of the Holy y en Achilles' Last Stand del disco Presence. En cada una, Bonham no solo golpea, deja una huella imborrable. Ya estamos llegando al pueblo de Redditch, donde John Bonham pasó su juventud. Vamos a dar una vuelta por aquí. Esto que vemos es una plaza típica inglesa, pero con un toque especial. Está dedicada a la música, un rincón tranquilo que rinde homenaje a artistas que marcaron una época. Pero John Bonham no solo dejó su huella en Led Zeppelin, también colaboró con otros artistas y proyectos menos conocidos. Tocó con la Family Dog, participó con el excéntrico músico y político Lord Sutch y grabó junto a la cantante escocesa Lulu en la canción After the Feeling Is Gone, compuesta por el BG Maurice Gibb. Incluso apareció como actor en la película Son of Dracula, junto a Ringo Starr y Harry Nilsson, entre otros. John Bonham tenía todo para ser quizás el Jimi Hendrix de la batería, pero el 25 de septiembre de 1980 todo se apagó, y con su muerte también terminó Led Zeppelin. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó?
El 24 de septiembre de 1980, John Bonham fue recogido para asistir a los ensayos con Led Zeppelin. Ensayos para una gira en 3 años. En el camino, John Bonham pidió algo para desayunar. Sin embargo, terminó tomando 16 tragos de vodka. Esa noche, en casa de Jimmy Page, se quedó dormido. Al día siguiente, fue encontrado sin vida. Tenía 32 años. Estaba luchando contra la ansiedad y la depresión. El 12 de octubre fue cremado y sus cenizas enterradas en el cementerio Saint Michael en Rostock, que es precisamente a donde vamos ahora. Aquí yace Bonzo. Ahora guardemos un poco el silencio mientras andamos por ese lugar tan pacífico. You may want to record your visit with the visitors hall, so we could do that. Después de su muerte, la banda tuvo un detalle bastante hermoso. Hubiera sido fácil reemplazarlo, pero no. Todos los miembros de Led Zeppelin decidieron simplemente darle fin a la banda. Por respeto, por unanimidad, por amor y por humanidad. Y porque sabían que no habría nadie más que lo pudiese reemplazar. El legado de Bonham es inmortal y ha influido en decenas de artistas. Bueno, espero que te haya gustado el viaje visitando la tumba del gran John Bonham, uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Gracias, cuídate y nos vemos.